y no confundir a los actores con los hechos. Uno tiene que tomar correctivos ante los hechos y prevenir futuros hechos, pero no ensañarse con los actores. Porque si uno se ensaña con los actores, uno se encarcela. ¿Sabes en dónde? En una cárcel que uno mismo construye, que se llama la cárcel del no perdón. Y entonces estoy construyendo barrotes de odio a esa persona, de rechazo, de disgusto, de rencor, de venganza, hasta de miedo a esa persona. Pero si yo no construyo barrotes de esos que acabo de mencionar y lo amo de siempre, hasta de pronto lo comprendo, pero no lo tolero en el caso de una nueva repetición. Lo perdono, pero no doy papaya. Guardo distancia si es posible, hago que el hombre quede incapacitado para volver a hacer lo que está haciendo. Pero rompo el vínculo del odio a la persona, del rechazo a la persona, porque si no me encarcelo yo con los barrotes del odio, del rencor, de la venganza, etcétera, etcétera. Yo tengo que estar libre. Yo tengo que romper todos esos barrotes con el perdón, o tengo que incluso no fabricar esos barrotes, no dejar que prosperen. De esa manera no voy a sufrir, o voy a minimizar el sufrimiento. Entonces, todo sufrimiento impide ver la lección dolorosa por aprender. Ante cada problema externo, el ego crea automáticamente un problema interno. Ya dijimos que el dolor es un problema externo, pero el ego convierte inmediatamente un problema interno y terminamos con dos problemas, el externo y el interno. Y obviamente nuestra capacidad de respuesta se debilita, porque tiene que trabajar dos problemas a la vez. ¿Qué es mejor? Minimizar el interno para poder tener toda nuestra atención hacia el problema externo. Muy bien, entonces, dos problemas son peores que uno. Hay que evitar crear y acrecentar los internos, que se llama sufrimiento. Hay que minimizar el sufrimiento, aceptando el dolor, haciéndole frente, poniendo todo el empeño, toda su capacidad, todo el dinamismo, toda la productividad para resolver el problema externo, controlarlo, minimizarlo si es posible también. Pero antes de eso, no dejemos que ni siquiera crezca el problema interno. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo logramos. Adelante. Lo logramos recuperando la felicidad básica, recuperando nuestra paz, nuestra armonía, nuestra salud, porque tenemos la tendencia inconsciente, culturalmente nos hemos prácticamente enajenados, porque la cultura nos ha enajenado y nos ha dicho, sí, cuando tú tienes sufrimiento es porque extrañas al satisfactor que ya no tienes, por eso sufres. Y es normal, ay, pobrecito tú, pobrecita tú, que perdiste a tu mamá, que perdiste el trabajo, yo te consuelo, yo te ayudo. Y entonces uno se victimiza y dice, sí, ayúdame, ayúdame por favor, que necesito. ¿Por qué? Porque no somos capaces de ver que nadie va a recuperar la paz de uno sino uno mismo. Nadie va a recuperar la armonía de uno sino uno mismo. Y es uno el que tiene que hacer lo posible, ojalá con ayuda terapéutica, para recuperar la salud de uno mismo. Y mejor todavía, si uno puede prevenir la enfermedad. Y en eso es uno el que puede aprender y puede hacer mucho más que el médico.
asesorado por un médico, obviamente, pero hay que prevenir. Adelante. ¿Cuáles son los ladrones de la paz y de la armonía? La autoculpa, el egoísmo, la envidia, el miedo, la preocupación, la ansiedad, la ira, el rencor, la violencia, la venganza, el odio, el desprecio y muchas más. Todos estos nos roban la paz y la armonía. Pero esto es causado muchas veces por personas. ¿Y qué debemos hacer? Ya dijimos, separemos las personas de los hechos. Y ante cada uno de estos sentimientos negativos, erradiquémoslo con un sentimiento positivo que viene de estos valores: el autoperdón, el altruismo, la admiración, la valentía, la serenidad, la ecuanimidad, la calma, el afecto, el pacifismo, el perdón, el amor, el aprecio. Si ustedes relacionan línea por línea, van a encontrar que eso tiene sentido. Serían las herramientas que el simbre le diría al ego. El ego siente lo que está en rojo y el simbre va a aportar lo que está en azul. Y obviamente esta lista no es total, es simplemente para darles una idea. Pero ante cada situación ustedes pueden desarrollar un análisis más puntual de la situación. Bueno, básicamente la idea es que el simbre tiene que disociarse del ego. Eso es un concepto bien importante. Nosotros vivimos asociados al ego. Asociados en el sentido de que el que tiene el control de nuestra pantalla de conciencia es el ego. Y el simbre es como un programa de computador que está por allá, pero que no se ve en pantalla. Lo único que se ve en pantalla es el ego. ¿Qué debemos hacer? Disociarnos del ego. El simbre tiene que decirle al ego: usted es copiloto mío, yo voy a tomar control de la pantalla, yo voy a controlar la conciencia en estos casos, especialmente en estos casos, porque usted está sufriendo, yo no sufro, yo soy objetivo, yo puedo ver la realidad sin puntos ciegos, yo puedo ver la lección que me trae el dolor. Usted no, porque usted está lleno de lágrimas y con las lágrimas usted no puede ver ninguna lección. Cuando uno hace ese diálogo interno, cuando el simbre toma control del ego, allí es donde estamos disociándonos del ego. Porque vivimos asociados al ego. Toda forma de felicidad convencional resulta siendo el combustible psicológico de nuestras vidas. Y nosotros vivimos en función de ese combustible. Necesitamos felicidad. Necesitamos que nos den caricias. Necesitamos que nos den halagos, que nos reconozcan, que nos den el sueldo, que también es una forma de caricias. Y sin eso no vivimos. Incluso sexo. Creemos que nadie puede vivir sin sexo, porque nos hemos enseñado a eso. Que nadie puede pasar un fin de semana sin irse de rumba, porque nos hemos enseñado a eso. Entonces, todo eso son formas convencionales que el ego se vuelve adicto. Acordémonos el ejemplo de De Mello. Si un niño recibiera una dosis de heroína todos los días, ese niño se vuelve adicto a la heroína, se vuelve un monstruo adicto a la heroína.
Y nosotros lo que hemos venido recibiendo son dosis de diferente tamaño todos los días de felicidad convencional. Y entonces por eso cada uno de nosotros es, entre comillas, y me perdonan que sea medio crudo al decirlo, somos monstruos adictos a la felicidad convencional. No podemos vivir sin que nos den felicidad convencional. Y creemos que el verdadero sentido de la vida es la felicidad. Eso fue la charla de la semana pasada, la felicidad convencional. Pero esto crea adicción al afecto y genera el apego. ¿Qué es el apego? Es la dependencia. Cuando uno tiene adicción, es la dependencia a la fuente que nos proporciona felicidad. Nos volvemos dependientes. Así como el drogadicto se vuelve dependiente de la coca o dependiente de la heroína o de la marihuana, en el menos mal de los casos, así también nosotros nos volvemos dependientes de la pareja, dependientes del sueldo, dependientes del dinero, dependientes de la mamá, dependientes del hijo. Nos volvemos dependientes, dependemos de ellos. Debemos de cambiar esa palabra con todo su significado por interdependencia. Interdependencia, que es complemento para una mayor efectividad de valor agregado en la vida, para obtener sinergia. Entonces yo voy a volverme interdependiente con mi pareja. Voy a volverme interdependiente con mi amigo, con mi mamá, con mis hijos, con mis vecinos, con todos los que yo amo, quiero, pero no dependiente. Así como el sastre es interdependiente del lechero, porque el sastre no se dedica a conseguir leche, pero el lechero es interdependiente del sastre porque el lechero no sabe hacer vestidos. Y así, todos somos interdependientes. El panadero, el policía, qué sé yo, el cacharrero, el voceador de periódicos, todos tienen un oficio que nos complementa lo que hacemos. Y nosotros interdependemos de todos ellos. Obviamente, jerarquizando la importancia, vamos a tratar de ser interdependientes con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, interdependientes, no dependientes. Porque la dependencia crea adicción que se llama apego. Y eso es lo que en esta cultura occidental el ego ha hecho con la cultura de las canciones, de las letras de las canciones, que no son sino un círculo vicioso que retroalimenta nuestras conciencias para creer que eso es lo más normal. Lo más normal es depender afectivamente de las personas. Adelante. Arregla el micrófono que se... Ahí, bueno, gracias. Entonces, ya dijimos que el apego equivale a empeñar la felicidad básica a un satisfactor externo. ¿Qué es un satisfactor externo? Una persona o ser querido o querida. Una cosa material, animal, vegetal u objeto querido. O un valor material o inmaterial querido. Ejemplos: mi mamá, mi pareja, mi hijo, mi hija, mi nieto, lo que sea. Cosa material: mi perro, mi árbol, mi casa, mi moto, mi carro. Valor material: el dinero, por ejemplo. La casa, el carro, la propiedad, mi tierra. Y el inmaterial: la justicia. Yo vivía apegado a la justicia. Cada vez que yo veía algo injusto, sufría.
Otro valor inmaterial, el tiempo. Cada vez que alguien me decía perder el tiempo, sufría. Otro valor inmaterial que yo era apegado, la perfección. Y cuando alguien me hacía algo mal, sufría. Hasta que dije, no más. Vivimos un mundo imperfecto. Todos somos imperfectos. Lo más normal es esperar que las cosas salgan imperfectas. ¿Por qué tengo yo que esperar que salgan perfectas? Si salen perfectas es porque planeamos bien, porque contamos con metodología, estuvimos hasta de buenas y salió bien. Felicitémonos, celebremos, disfrutemos. Pero si sale mal, ¿para qué voy a sufrir? Hay que tomar correctivos. Hay que aceptar como una cosa dolorosa que las cosas salgan mal. Si me hacen perder el tiempo, igual. Habrá alguna lección que tengo que aprender por qué me pasó esto. Voy a prevenir para no perder el tiempo la próxima. Vean, desde que estoy practicando el desapego a esos 3 valores, ya dejé de sufrir por ello. Incluso yo sufría por dinero. Yo ahora valoro el dinero, no doy papaya con el dinero, pero ya no sufro por dinero. Ya no sufro. Antes, sufría cantidades. Ahora ya no sufro por el dinero. Entonces, es porque entendí que esto era un satisfactor externo del cual yo era dependiente. Pero también hay una dependencia a insatisfactores externos, como por ejemplo personas o cosas indeseadas o dañinas, cosas dolorosas, enfermedades, quiebras, miedos, fobias, pérdida dolorosa de valor material o inmaterial. Miedo a la soledad, por ejemplo. Hay mucha gente que le tiene miedo a la soledad. Miedo a la soledad de hoy día, de estar en la noche y no quiero dormir solo, o no quiero quedarme solo en mi casa o en la finca, o miedo a la soledad de por vida. Me tengo que casar con quien sea, me tengo que hacer acompañar de quien sea, porque qué tal yo llegara de viejo y estar solo. Miedo a la soledad. Entonces eso causa sufrimiento. Pérdida dolorosa de valor material o inmaterial. Entonces ya entienden el concepto. Estamos apegados, dependientes de satisfactores externos cuando hacen falta, o dependiente de insatisfactores externos cuando aparecen. No queremos que aparezcan, porque si aparecen sufrimos, y no queremos que se vayan, no queremos que nos dejen nunca los satisfactores externos, porque si nos dejan, sufrimos. Y eso es la causa del sufrimiento, el apego. El apego a satisfactores, el apego a insatisfactores. Bueno, entonces, entendamos bien este último concepto. Que ningún satisfactor externo, que ningún insatisfactor externo puede hacer nada por nuestra paz, nuestra armonía, nuestra salud, que en síntesis es nuestra felicidad básica. Ninguno. Si alguno de ustedes tiene duda, pregunten. Ahora, hay otra duda que siempre me han hecho cuando yo he presentado este modelo. Me dicen, entonces quiere decir que tengo que dejar de querer a mi mamá, tengo que dejar de querer a mi pareja. No, no. Cuando trabajemos el desapego vamos a ver que hay que valorar al ser querido. Hay que valorar la persona, la cosa material o el valor material que es un satisfactor externo. Hay que valorarlo en su justa medida. Y hay que valorar el daño y el peligro que hace un insatisfactor externo. Y así podemos amarlo mejor al satisfactor e incluso seguir amando a la persona del insatisfactor sin dar papaya a los actos
y a las actitudes y a los problemas potenciales. Acordémonos que el que ama es el simple. Acordémonos que el que quiere es el ego. El ego quiere. ¿Por qué quiere? Porque siempre lo que hace depende de un interés o depende de un miedo. Por eso el ego no sabe amar. El ego quiere. Por eso uno le puede decir a la pareja, yo te quiero. Porque yo te quiero en el sentido de que tú me das cosas que yo quiero. ¿Sí? Entonces, el ego quiere. Pero siempre ama. Amar es incondicional. Acordémonos también lo que ya hemos dicho. El ego sufre, el simple no sufre. ¿Verdad? Sí. Entendemos que una cosa es amar y otra es querer. Pero cuando se ama a un ser querido, ¿Cuándo se ama qué? se ama a un ser querido y se pierde, se afecta el símbolo. Cuando se ama ¿qué? No te entendí. Un ser querido. Ah, un ser querido. Y se pierde, estamos afectando el símbolo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para manejar esa cosa?